El Tribunal Constitucional, como pocas veces suele ocurrir, o muy contadas, por unanimidad, los 7 magistrados han resuelto que la ley que pretendía liberar fondos de la ONP es inconstitucional. Y vaya que lo era, se sabía, estaba cantado. Pero vamos a conversar al respecto con el magistrado Carlos Ramos, que ya está con nosotros. Magistrado Ramos, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Bueno, no había mucha discusión, ¿no es así? Es decir, el sustento principal de esta decisión tiene que ver con que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Hay alguna otra, digamos, variable legislativa que se ha puesto en la balanza? Bueno, sí hay varias, ¿no? Pero quizás esta es la más importante, que además es meridiana en la Constitución, es bastante contundente y no es solamente la Carta del 93 hoy vigente que prohíbe la iniciativa en el gasto público, salvo tratándose del propio Congreso, ¿no? Para el presupuesto del Congreso, sino también en cartas políticas anteriores, como la Constitución de 1979. Pero en efecto hay otras variables, como por ejemplo el hecho de que el Poder Ejecutivo es, digamos, el responsable de la hacienda pública, ¿no? Claro. Y bueno, emitió un informe que tenía que ver con la promulgación de la ley en el proceso legislativo de la misma, donde se oponía a esta autorización, digamos, de gasto público, ¿no? Ahora, Así es. algunos congresistas dicen, no es iniciativa de gasto, es dinero de los aportantes. Usted, digamos, que ha estudiado junto a sus colegas magistrados el detalle de esta resolución, ¿qué tiene usted que responder? Bueno, lo que pasa es de que nuestro sistema previsional está dividido en dos, básicamente, ¿no? Es decir, este es un reparto colectivo de carácter solidario, de tal manera que sus recursos forman parte del tesoro público. Y no solamente eso, ¿no? Sino también es muy común que el Estado tenga que hacer constantemente transferencias del tesoro, ¿no? De tal manera que no queda la menor duda sobre la naturaleza de estos recursos como partes integrantes del tesoro público. Una cosa distinta sucede, digamos, con los aportes a las AFP, donde hay una acumulación individual, digamos, Claro. de las aportaciones, ¿no? Ahora, ¿el Congreso puede buscar algún atajo legal o esto ya tiene lápida? Es decir, ¿qué puede hacer ese sector del Congreso, que no son pocos, para insistir con el retiro de los fondos de la ONP? Bueno, por lo menos la instancia jurisdiccional interna ya está cerrada con esta sentencia que, bueno, culmina en el momento que sea publicada en el Diario Oficial del Peruano la sentencia, ¿no? Cosa que yo creo que ocurrirá dentro de una semana o 10 días aproximadamente. Podrían recurrir, pero yo creo que sin mayor fortuna, al sistema interamericano, ¿no? Que la Comisión haga suya la preocupación y que luego la Corte Interamericana resuelva. Pero creo que justamente los principios que están en la sentencia son también los mismos del sistema internacional convencional, ¿no? Es decir, yo no creo que vaya a tener, ser esta sentencia revocada en sede internacional. Ahora, La sostenibilidad financiera, claro. el carácter solidario de las Ajá. generaciones futuras, es decir, en fin, los supuestos que la sentencia ha recogido, tanto así como mencionaba usted, Ajá. en este caso la sentencia ha sido unánime, ¿no? Claro. Y No pasa a en menudo, caso de... digamos, ¿no? Sí, sí, es decir, no ha habido ninguna duda, ¿no? Claro, claro. Ahora, ustedes existen y están allí, la institución del TCE está allí como guardián de la constitucionalidad, como guardián de la Constitución. Pero, valgan verdades, magistrado Ramos, el Congreso tiene una comisión de Constitución que también podría hacer su trabajo, es decir, los están haciendo trabajar más de la cuenta, sobre todo este Congreso, porque vaya que emiten una norma tras otra que termina en sus fueros, en vuestros fueros, y ustedes terminan diciendo inconstitucional. Porque hay otras normativas, otras leyes, si mal no recuerdo, 3. El de peaje, por ejemplo, o Claro, el ascenso automático ¿no? en el sector salud, sí, que Usted también recibieron haría, sentencias unánimes, ¿no? digamos, ¿usted haría una reflexión en voz alta ante esta calamidad congresal?
Bueno, en realidad yo diría que forma parte de, ¿no?, de la dinámica de control jurisdiccional, Mm, es decir, este sistema de balances y chequeos, ¿no? Es decir, y es más, por ejemplo, hoy el Congreso, creo que dio una buena noticia, incluso yo diría algo que no hicieron con congresos anteriores, al pronunciarse porque la Corte Suprema levante la inmunidad en casos de delitos comunes a los congresistas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esa es una buena noticia. ujú. Muy bien, magistrado Ramos. Eh, Creo que es inobjetable lo que ustedes han podido decidir hoy. Insisten los congresistas, como le decía, ¿no? Esto del dinero de los aportantes creo que hay que dejarlo marcado, ¿no? Si bien es cierto, los aportantes colocan a un fondo común, ¿no? Que es como ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Los Ujú. sistemas nacionales de pensiones tienen esta particularidad. Es como, ahora que están tan vistosas y tan necesitadas las ollas comunes, es como si alguien pusiera el arroz, otro pusiera el ajo, otro pusiera la zanahoria, la verdurita, la carnecita, se hace un plato y de ese plato se va repartiendo. Sí, Sería exactamente. Y absurdo además, que alguien a lo diga, largo de dame mi varios años, zanahoria, ¿no? dame mi pollo. Es imposible, ¿no? Ese más o Claro. menos podría Y ser un ejemplo. además no es suficiente porque necesita de una transferencia pública, lo cual es bastante común y se hace por lo general todos los años, ¿no? Claro, claro. Es decir, eso no hay la menor duda, ¿no? Y además, como su antípoda, como un elemento, digamos, contrario, precisamente es la configuración de las AFPs como un sistema distinto, ¿no? De acumulación de carácter personal. Claro, eso también puede ser, dice bien usted, que los congresistas en su quizá poco conocimiento de los sistemas previsionales puedan confundir, algunos querer confundir del sistema privado respecto al sistema público. En el sistema privado sí existen cuentas personales y allí sí se puede hablar de Claro. ese es tu fondo, pero en el sistema nacional no, claramente, Exactamente, sí, ¿no? esa no es su lógica, esa no es su inspiración, ahí no radica su espíritu, ¿no? El magistrado Carlos Ramos aclarando y explicando además el detalle de lo que ha sido la decisión unánime del TC de declarar inconstitucional la ley de la ONP. Gracias, magistrado Ramos, que tenga usted muy buenas noches. Jaime. Cuídese mucho. Muy bien, ahora